este mensaje tiene una doble vía. Y en esa doble vía está en que la iglesia abusa sobre el pastor y el pastor abusa sobre la iglesia también. Así que vamos a mirar. Vamos a dar lectura a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En reverencia a la palabra, nos ponemos de pie y vamos a dar lectura a lo que la Escritura menciona. ¿Listos, mis amados hermanos? Empecemos. Pablo exhorta a la iglesia. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos. Mira esto, esta es una petición, este es un ruego. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Antes de explicar el versículo que acabamos de leer, quiero yo hacer notar algo. En nuestra sociedad, en nuestro medio, en este momento, nosotros tenemos lo que se conoce como derecho de las personas, derecho de los animales, derecho de la naturaleza y los derechos y derechos y derechos. Entonces, como ustedes ya saben, solamente déjenme explicar nada más esto. Hace aproximadamente unos 10 años atrás, yo leí una noticia que se levantó un grupo de personas defendiendo a los animales de los circos y de los zoológicos. Y se decía de esta manera más o menos la noticia, que los animales de los circos y los zoológicos eran vulnerados sus derechos al tener encerrados en una jaula que eran tan pequeña la jaula, en la cual los animales estaban enclaustrados prácticamente, y eso era un atentado contra esos animales de circo y los animales también de los zoológicos. Bueno, en primera instancia nadie hizo caso. Luego se levantó por otro lado y empezó a sumarse la gente y sumarse todo eso, redes sociales y todo. Hicieron tanta presión hasta que emitieron un decreto para que suceda lo siguiente, que las jaulas sean hechas más grandes de los circos y la alimentación de esos animales sean llevados una buena alimentación, y en el zoológico que se compren espacios verdes y grandes en las cuales puedan los animales mantenerse sueltos. Y las jaulas ya no eran jaulas así de pequeñas, sino eran jaulas grandes donde podían los animales, y con agua y con montes y con más o menos tipo selva, tenían que ser las jaulas de los animales. Y si usted se ha dado cuenta que los zoológicos anteriormente eran jaulas pequeñas y ahora los zoológicos son espacios verdes grandes, jaulas gigantes donde los que van a observar los animales pueden ver a ellos caminar y todo, relajarse. Entonces, todo eso se consiguió a base de pedir, exigir que la sociedad reconozca los derechos que tienen estos animales. Me llamó la atención mientras estudiaba esta parte de acá. También ahora yo conozco, no sé si es que alguien ha leído un libro que se llama Torturados por Cristo, de siervos de Dios, pastores evangélicos que en la Rusia comunista, que hoy por hoy aún todavía existe, en los países comunistas, los siervos del Señor son tratados peor que animales. Son tratados peor que animales, son encerrados en jaulas en donde no pueden ni siquiera sentarse, sino deben permanecer meses de pie. O sea, son jaulas pequeñas que no pueden ni siquiera sentarse, sino que tienen que dormir de pie, tienen que hacer sus necesidades ahí de pie y tienen que vivir de pie 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, hasta 6 meses, así de pie. A tal punto que cuando ellos salen de ese lugar, están completamente locos. Y la intención es hacer que retrocedan a la fe que tienen,
Si es que ustedes dicen eso no puede ser cierto, ocurre en pleno siglo XXI. A los pastores evangélicos que predican la palabra en esos lugares. Y la mayoría de pastores que predican la palabra en esos lugares son llevados a la muerte, son decapitados, torturados, quemados sus hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro que en nuestro medio, acá donde nosotros habitamos, no se observa tal cosa. En este costado de acá, en cambio, existe la otra cara de la moneda. Los pastores son los amos y señores de la nación, los amos y señores de la profecía y del apostolado y todo eso que ustedes conocen, no hace falta ni para qué replicar. Existen dos caras de la moneda. En esos países comunistas, la iglesia lucha políticamente, lucha de mil maneras para pedir que se respete los derechos de los pastores, hasta han logrado hacer esto de que queden en la cárcel presos, pero quedan incomunicados. Hay pastores que están presos 20 hasta 25 años incomunicados totalmente con sus familiares, con su esposa y sus hijos. Totalmente incomunicados. Entonces, existe en todo lado, tanto en lo que es el área social, espiritual, militar, en todo lado, siempre existen las dos caras de la moneda. Ahora, yo quiero mostrarles a la iglesia del Señor, la responsabilidad de una congregación frente al púlpito. Pero frente al púlpito que ministra y que predica y que se enseña la palabra del Señor. Existe en la Biblia mensajes tan claros al respecto, de lo cual nosotros ahora que estamos en el tiempo de la gracia, en nuestro lado aún todavía no hay persecución. Hoy por hoy la mayoría quieren ser predicadores y todos anhelan predicar. Por eso que hay iglesias en cada esquina. Se enojan en la iglesia con el pastor cierto miembro, sale con unas 2 familias, se abre una iglesia y ahí está predicando. Pero cuando venga el tiempo de la persecución, que eso estamos pronto a que llegue, hermanos, las iglesias, la mayoría de iglesias se cerrarán. Porque la persecución vendrá a los pastores, porque la Biblia menciona esto, hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Entonces, cuando eso ocurra, terminarán las iglesias, se acabarán todas esas iglesias pequeñas por todas partes, iglesias grandes se cerrarán. Solamente la iglesia que haga matrimonio con el Estado, en otras palabras, vende su alma al diablo, solamente esas iglesias se mantendrán de pie en el momento oportuno cuando ocurra ya. Eso dice la palabra y eso va a llegar a ocurrir. Pero conocer y necesitan aprender antes de que ocurra tal cosa. Y mientras estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de nosotros poder reaccionar por las buenas, es importante sembrar lo que debemos sembrar para el día de mañana cosechar. De pronto tú estás diciendo, pero yo como no soy pastor, no pasa nada. Pero el día de mañana Dios puede llamar a tu hijo para que lo sea. Bueno, gracias a Dios, yo solamente tengo hijas. Dios puede llamar a tu yerno para que sea. ¿Entiendes eso? Y tu hija será la esposa del pastor. Por lo tanto, ninguno de nosotros estamos exentos de que ocurriera el día de mañana en nuestras familias la presencia de un predicador, la presencia de un misionero, la presencia de un pastor, aunque tú no quieras, aunque tú digas yo no quiero, eso para mí no está. No digas tal cosa, preparémonos y vamos a aprender y vamos a sembrar a tiempo, vamos a colocar una siembra. Y cuando hablo de siembra no estoy hablando de dinero, estoy hablando de sembrar con buenas acciones frente a lo que significa el pastorado. Explicaré también los dos lados de la moneda. Así que, entonces, quiero que lean el texto conmigo otra vez. Dice, os rogamos hermanos, Pablo hace un llamado de atención a la iglesia ya después de haber exhortado, pero hace un llamado de atención de una manera tan cordial. Hermanos, iglesia del Señor, les ruego, como ministro del reino de Dios, como el apóstol a quien Dios ha llamado, les ruego, os rogamos, hermanos amados. Número 1, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Quiero notar 4 aspectos acá, 4 puntos importantes. En primer lugar, Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y le ruega, y dice esto: yo les ruego a ustedes, yo ya voy a ser sacrificado, yo ya voy a partir. Iglesia de Tesalónica, iglesia del Lago Agrio, yo ya voy a partir, yo le voy a dejar este recado. Les ruego, por favor, tengan una buena relación la congregación con el púlpito. Tengan una buena relación. Cuidado con quebrar esa relación, porque el día en que se quebranta la relación entre los congregantes, entre la iglesia, entre vosotros y el púlpito y el pastorado, ese día van a tener conflictos. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Escritura que menciona, hay una advertencia que dice: si existe un conflicto entre la iglesia y el púlpito y el pastor ha sido herido, entonces las ovejas se dispersan. La mayoría de congregaciones han llegado a terminar, a acabar con todo cuando ha existido este tipo de desavenencias. Por esa razón Pablo dice: yo les ruego en el amor del Señor, les exhorto a ustedes que nunca se vayan a olvidar. Han pasado ya 2000 años y nosotros aún continuamos escuchando las palabras del apóstol Pablo a la congregación. Tengan paz la congregación con el púlpito. Quiero que lean otro texto más con el cual vamos nosotros a entender mejor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Váyanse a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice la palabra del Señor de esta manera. 5:2. Hablando a los pastores. Ahora, a la iglesia Pablo le habla. Ahora Pedro va a hablar a los pastores. Date cuenta que Pablo deja una advertencia a la iglesia en favor de los pastores, y ahora Pedro va a hablar a los pastores en favor de la iglesia. Ok. Dice en primera de Pedro 5:2, apacentad, para que entiendan mejor desde el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando habla de ancianos, está hablando de los pastores. Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Presta atención a esto: no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, por interés de dinero, no, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces tenemos ahora 2 apóstoles, el uno hablando a la congregación y el otro hablando al pastor, al púlpito. Por el lado de Pablo dice: hey, tengan cuidado de ustedes romper una relación con el pastor o con el predicador, con el púlpito. Y por otro lado Pedro dice al púlpito, dice: ustedes tengan mucho cuidado en la manera de tratar a la congregación. Dios es un Dios completamente imparcial. Y Dios envía el mensaje tanto a los unos como a los otros, así como es el matrimonio. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sujétense a sus esposos. ¿A cuáles esposos? A los esposos que le aman, así como Cristo ama a la iglesia. La sujeción es mutua. Entonces, esto es toma y dame, porque Dios ha demandado y ha dejado de esa manera. Entre Cristo y la iglesia. Cristo dio todo por la iglesia y la iglesia tiene que entregar ¿cuánto? Todo también a Cristo. Entonces, de la misma forma, aquí tenemos un mensaje. La iglesia, mucho cuidado y tengan mucha atención con el púlpito, con sus pastores. Mucho cuidado. Pero también a los pastores, ustedes también tengan mucho cuidado con la congregación. Entonces, no sé si ustedes pueden observar, es un llamado de atención, es un llamado a la disciplina, tanto a la congregación
en favor del pastor, como también al pastor en favor de la congregación. En otras palabras, caminen sin tener problemas. Y Pablo menciona, regresemos otra vez allá donde estábamos, a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Vamos a ver en primer lugar vamos a ver cómo es esto de reconocer. Dice, hermanos, aprendan a reconocer a vuestros pastores. Aprendan a reconocer a aquellos que trabajan para vosotros. Aquellos que trabajan entre vosotros. Aprendan a reconocer. Ahora, ¿por qué le dice a los pastores en primera de Pedro, por qué le dice en primera de Pedro, trabajen con ánimo pronto? ¿Por qué será que hay esa exhortación de Pedro a los pastores? Dice, hey pastores, trabajen con ánimo pronto. ¿Qué significa ánimo pronto? Con buena gana. Dice eso, cuidado con trabajar con intenciones de ganancia deshonestas. Cuidado con trabajar obligados. Trabajen con ánimo pronto, de buena gana. ¿Por qué? Porque en la relación entre la iglesia y el púlpito, entre la congregación y el púlpito, va a haber siempre inconvenientes basados en dos premisas. Premisa número 1. Porque cada uno de los seres humanos tenemos por naturaleza dentro de nosotros lo que conocemos el egocentrismo y la opinión propia. Número 2. Que cada ser humano por naturaleza se resiste a la disciplina. Eso es naturaleza. No se asuste usted porque siente coraje cuando escucha la palabra. Dijo un hermano, yo cada vez que vengo a la iglesia es como que para mí me golpeara. Yo ya estaba enojado ya. Era como que si cada vez que yo llegaba era contra mí. Sí. Entonces yo decía, no hay culto que no me den a mí solamente. Entonces este pastor anda con la desigualdad conmigo. Entonces, este tipo de situaciones ocurre y basado en esto es que siempre va a haber un problema entre el púlpito y la congregación. Y por esa razón, hoy por hoy, por otro lado, los pastores hacen un mercadeo, utilizan marketing los pastores en las iglesias para ver qué es lo que a la iglesia le agrada. Entonces, la iglesia le agrada los programas, las fiestas, las reuniones y el té de damas, la parrillada de caballeros, reunión de jóvenes, reunión de señoritas, campamento para jóvenes, paseo para jóvenes, y fogata para jóvenes, música para jóvenes. Y bueno, se dan cuenta, eso les agrada. ¿Sabe qué hacen los pastores? Para no tener este tipo de inconvenientes, entonces los pastores, hoy por hoy, las iglesias y el púlpito se ha visto en esta necesidad de ¿qué? De congraciarse con la iglesia y darle lo que la iglesia necesita y lo que la iglesia quiere, y la iglesia contenta, todos contentos. Pero existe un gran vacío. Nos hemos alejado de Dios y su palabra en cuanto a la disciplina se refiere. Hoy tenemos ya iglesias, no iglesias, centros de adoración, o como Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero ahora encontramos iglesias que ya no es casa de oración, sino que son iglesias que es cueva de ladrones. Mi casa será llamado casa de oración, mas no cueva de ladrones, donde existe todo menos la presencia de Dios a través de su palabra. Entonces, por esa razón que ustedes pueden observar que la palabra del Señor ha sido retirada de las congregaciones de los púlpitos y la congregación tiene lo que quiere y lo que necesita. Me llamó mucho la atención, hay una serie en Netflix que no recuerdo el nombre, pero es la historia de una iglesia con una familia pastoral. Y se lo recomiendo, muy buena serie. No sé el nombre porque es en inglés y yo el inglés ya me olvidé. Entonces, una serie que me llamó mucho la atención, la manera como se manipula a la iglesia para que la iglesia esté contenta y esté feliz. Y la iglesia, escucha esto, es un milagro, hermanos, déjame decirte eso, es un milagro que tú y yo hemos palpado con nuestros ojos, de que nuestra congregación ha tenido un crecimiento no basado en el capricho de la congregación, sino basado en la autoridad de la palabra. Una iglesia que ha crecido en número.
basado en la autoridad de la palabra, mas no basado en el capricho de las personas o el humanismo puro. Y eso es algo que verdaderamente es digno de decir gracias, Señor, porque no es el hombre, sino es Dios quien ha determinado en nosotros que así ocurra. Y somos una iglesia que somos permanentemente disciplinada por la palabra. Algunos sí se resienten y se van, pero después de un tiempo regresan. Todo es cuestión que pase el resentimiento. Pero la mayoría se mantienen firmes. ¿Por qué? Señor, el Padre al Hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. Y nosotros estamos agradecidos por eso. Ok. Bien que dijeron amén. Entonces, Pablo menciona y dice, yo ruego que exista una buena relación entre usted y su pastor. Porque si ustedes van a estar en paz entre ustedes mismos, la bendición de Dios va a descender sobre vosotros y la revelación de la palabra va a ser más eficaz entre vosotros. ¿En qué momento un pastor decide abandonar la iglesia? ¿En qué momento? Cuando, por eso dice Pedro, dice, con ánimo pronto trabajen. ¿Y por qué le exhorta que lo hagan con ánimo pronto? Porque van a tener dificultad, pero existen dificultades muy grandes en las cuales el pastor tiene la decisión de abandonar el púlpito e irse a cualquier otra iglesia o a otro lado, abandonar la responsabilidad. Es más o menos este ejemplo. ¿En qué momento existe una separación entre marido y mujer? Cuando existe una necesidad. Cuando hay una necesidad. Escucha, una mujer nunca abandona al marido cuando ella está contenta con ese marido. Es responsable, es cariñoso, le cumple como hombre, como esposo, como todo, le cumple. Y si esa mujer le abandona es porque es una mala mujer. Pero si es que ese hombre le cumple todo, la mujer no tiene necesidad de abandonar. Muchos de los varones vienen y me dicen, mi mujer me abandonó. ¿Y por qué te abandonó? No sé, es lo que me pregunto. No, revisa hacia atrás y vas a darte cuenta por qué te abandonaron. Nadie abandona a nadie. Pero dice el hombre, dice, pero yo le he dado todo, le he dado todo, le he dado todo, le he dado hasta libertad para que ella pueda decidir y hacer todo. Le he dado todo, no sé por qué me abandonó. Por eso, porque los extremos son malos. Si le das todo, es malo. Si no le das nada, es malo. En una mano el pan, en otra mano la disciplina. No el garrote, no. Sí. En una mano el pan, en la otra mano la disciplina. Es así como la Biblia nos enseña a nosotros. La iglesia de la misma manera. ¿En qué momento el pastor abandona? ¿En qué momento el congregante se va de la congregación? ¿En qué momento? Cuando no encuentra comida. Cuando ya no hay comida, no hay comida, no hay comida. Una mujer que ya no haya comida y a 15 días el marido no trae comida, nada, solo borracho y borracho, no le da de comer, no le da de comer. Esa mujer tiene que ir a buscar comida donde el panadero, el carnicero, el cevichero, qué sé yo. De la misma forma es la iglesia también. Ahora, ¿en qué momento el pastor de la iglesia tiene que abandonar la iglesia? ¿En qué momento? De la misma manera, cuando no haya. Ejemplo. El hombre de la casa trae comida, coloca todo en casa para que haya comida dentro de la casa. Pero la mujer es ociosa, es vaga, ¿sí? No sé cómo se dirá en español vaga, en inglés vaga es vaga, ¿sí? Entonces, es vaga, es ociosa, es dejada, descuidada, duerme hasta de día, le pesa hasta la conciencia. No le hace el desayuno. A la hora del almuerzo, él viene del trabajo de 12 a 1 de la tarde. El almuerzo ella tiene a la 1 de la tarde, recién está queriendo empezar a cocinar. Porque la novela, porque se durmió, porque esto, que aquello y lo otro. Apenas tienen un bebé y ya se sienten que el mundo se le viene encima. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? No le cumple. Y el hombre, y ¿sabes qué? Yo conozco historias, y eso creo que debe ser más seguro que ustedes también conozcan, donde familias, donde parejas existen, de que la mujer hace que se dañen las cosas allí en la nevera. Se dañen las cosas en la parte de afuera. Se dañan las cosas porque no cocina. Y después tienen todavía el descaro de decir, es que no hay que cocinar. Porque solamente si hay carne, hay que cocinar. Cuando no hay carne, no hay nada que cocinar. ¿Qué hace el hombre a la larga? Al ver que hace dañar la comida, va a ponerse ropa, no hay ropa limpia, y si hay, no hay planchada.
No hay absolutamente, en otras palabras, hay un conflicto allí de esa mujer, no tiene ropa, y si es que tiene alguna necesidad el esposo y no le cumple, más bien dicho, es una mujer ociosa, vaga, que está, pero para otras cosas sí es mandada a hacer. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿qué hace el hombre? Decide buscar otra persona y abandona. Y la mujer dice, pero de ganas se va. No, por algo se va, porque también fue desatendido ese varón. Entonces, de la misma manera, dentro de la iglesia, ¿por qué razón Pedro dice, pastores, trabajen con ánimo pronto? ¿Por qué? Porque en la relación entre la iglesia y el pastorado, entre el púlpito, va a haber este tipo de problemas, a tal punto que va a desanimar al pastor. Y el pastor se va a sentir desanimado. Y entonces Pedro dice, van a tener este tipo de conflictos por falta de conocimiento. Por esa razón, pastores, trabajen, háganlo con ánimo pronto. Anímense, porque esto es así. Esto es como un matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender y aprender, y el pastor también tiene que entender y aprender. Y Dios es el que tiene que enseñar tanto a los unos como a los otros a través de la palabra del Señor. Bien, dice en número 1. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en la obra del Señor. Reconocer. Entonces, quizás tú estás pensando que reconocer es, no, yo al pastor en la calle sí lo reconozco. ¿Qué hubo, pastor? Sí. No, sí, reconocer al pastor, yo sí lo reconozco al pastor. Ahí hay un grupo de gente, yo ya lo reconozco a él. Allá está él, sí. El más bonito ese es. Yo lo reconozco al pastor. Sí, eso sí, yo cumplo en la palabra, sí. Y en la calle donde lo encuentro, en el banco lo veo, ahí está el pastor. Yo lo saludo al pastor. Me acerco a saludarlo, lo reconozco. No está hablando de reconocerlo visualmente. Está hablando de otra manera y vamos a chequearlo. Dice esto, reconocer, habla aquí reconocer que el pastor que tienes en la iglesia, que el pastor que tienes en tu iglesia, o en esta iglesia, o en cualquier iglesia, ese pastor es un regalo de Dios para tu vida. De eso habla, reconocer que el pastor que tú tienes es un regalo de Dios para tu vida. Reconócelo. No se trata de saludarlo, y con eso no digo que no le saludes. Simplemente estoy mostrando que reconocer es tener esa gratitud de que es Dios. Gracias, Señor, por haberme dado a este pastor que tengo yo, porque el pastor que yo tengo me direcciona, me disciplina, me exhorta, me ama y me corrige. Y la palabra es dedicado a la palabra. Yo agradezco, Señor, por eso. De la misma forma como los varones, yo sé que aquí hay muchos varones que son muy agradecidos a Dios por la esposa que tienes. Levanten la mano los varones que están agradecidos a Dios por la mujer que tienes. Haga un esfuerzo y levanten la mano. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Estamos agradecidos. Agradezco a Dios por la esposa que tengo. Gracias por la mujer que yo tengo. Gracias por esa mujer que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque es una mujer idónea. Ahora, mujeres que están acá, levanten la mano, mujeres que ustedes están agradecidas por ese hombre que tienen. Ahora desquítense. ¿Ah? Gracias por ese hombre que tengo, dice la mujer. Agradezco a Dios. Y muchas de las veces en conversaciones como estas, yo le pregunto a mi esposa, le digo, oye, si es que en algún momento ¿qué pasaría si es que en la máquina del tiempo retrocediéramos el tiempo y los dos estamos solteros otra vez y estamos solos nuevamente y nos conocemos otra vez? ¿Te casarías conmigo nuevamente? Mi esposa dice, ni loca. Yo sé que eso a más de uno le ha preguntado eso, ¿sí? Pero ella me pregunta, ¿y tú lo harías? Yo le digo, sí, una y otra vez. Y le dejo fría a ella, mentiroso. Le digo, sí, porque yo sé que no hay tal máquina de tiempo, pues. Porque si hubiera, no sé. Sí. ¿Me comprendes? Ok, entonces, estamos agradecidos. Claro que también hay hombres que dicen, ay, Dios mío, ¿cómo pude haber cometido tal error? Seguro que sí. Yo no puedo decir gracias, Señor, por la mujer que tengo, porque ese no es mujer. Eso se llama terror. Chucky. Todo menos esposa, pero ni modo, yo tengo que soportar porque es la madre de mis hijos. Y también hay mujeres que si es que le preguntamos también, de la misma manera dicen, no, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por esa cosa? No, sí.
cuando el Señor termina este calvario. Entonces, esa misma relación existe entre la iglesia y el pastor. Ahora, ¿por qué la comparación entre la iglesia y el púlpito como un matrimonio? Para que no malinterpreten, porque la iglesia tiene una cabeza que se llama Cristo. Pero Cristo ha elegido a un siervo de él, a un esclavo, a un eunuco, para dejar, escucha esto, al cuidado de la iglesia. Entonces, el que está en el púlpito es el representante ¿de qué? Del esposo de la iglesia. Y el esposo de la iglesia ha entregado la autoridad al eunuco para que la vista, para que la bañe, para que la limpie, para que la cuide, para que la alimente, para que la exhorte, para que la proteja y para que haga todo en la ausencia de él. Los pastores no somos dueños de la autoridad, los pastores no tenemos autoridad, nosotros somos administradores de la autoridad que Cristo nos ha dejado. Espero que ustedes capten bien esto de aquí. Pero también existen pastores o púlpitos que no han entendido tal cosa y ellos creen ser la autoridad. Y por esa razón viene el dominio y el sometimiento y la manipulación, y ellos se hacen los amos y señores. Pastores que hasta permiten que le bese la mano, pastores hasta que le levanten en un trono y le cubran con un manto y le hagan ceremonias, se le inclinen y amo patrón. ¿Por qué? Porque no han entendido la figura, cómo es que Dios, somos nosotros los eunucos, somos nosotros los pastores, somos los siervos y los esclavos que Cristo ha dejado para cuidar de su esposa. Y nosotros no podemos meterle la mano a la esposa, no. Entonces, es así como funciona. Y la iglesia está, ¿para qué? Para obedecer al eunuco. Para sujetarse al eunuco. ¿Sí saben qué es eunuco? Si no saben, díganme, ¿no saben qué es eunuco? Bueno, de pronto para los que nos están viendo en el canal, voy a explicar qué es un eunuco. Un eunuco es por 3 razones. Razón número 1, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es que no puede y no tiene y no debe, hablando de varón, no debe, no tiene y no puede tener deseos ni intención de tomar una mujer. No puede codiciarla, no puede hacer nada, y lo hace por 3 razones. Hay eunucos que ellos mismos se hacen, significa que se castran su miembro viril para no tener intenciones de querer abusar de las mujeres, se castran. Segundo clase de eunuco, aquellos que lo hacen eunuco, le echan mano y le cortaron, le castraron para que no tenga él esas intenciones con una mujer. Y la tercera es aquella a quien Dios le da el don de la continencia y lo convierte en eunuco de nacimiento. O sea, no le gustan las mujeres, respeta a las mujeres, no tiene deseos de mujer, no tiene absolutamente deseos, deseos de mujer ni deseos de varón. Porque usted va a decir, yo tengo un vecino que es eunuco, no le gustan las mujeres, le gustan los varones. Ese no es eunuco, ese es manuco. No es eunuco, es manuco ese. Entonces, Dios a los pastores nos ha llamado a este llamado. A nosotros, escucha con atención, a nosotros nos ha castrado espiritualmente hablando, nos ha castrado a nosotros los siervos de Dios, a todo pastor le ha castrado para que este predicador no tenga deseos insanos de la iglesia del Señor. Que no tenga deseos insanos, deseos de obtener, de abusar, deseos de manosear, deseos de violar, deseos de causar estragos a la iglesia del Señor. ¿En qué sentido?
en el sentido de manipular, en el sentido de engañar, en el sentido de lucrar, en el sentido de mediante la manipulación, sacar como hoy por hoy provecho, como se conoce hoy por hoy. Eso no se debe hacer. Cuando un predicador está haciendo tales cosas es porque ese no es eunuco. O sea, en otras palabras, es como en el harén de los reyes en la época de los reyes, y en la Biblia menciona eunucos en el pueblo de Israel. Los reyes tenían sus esposas y también tenían su harén de doncellas. ¿Y quiénes cuidaban a las doncellas? Los eunucos. Ellos le bañaban, la perfumaban, le arreglaban, le vestían, y cuando el rey quería a una doncella, pedía al eunuco que la prepare y la venga trayendo delante del rey. Entonces, el eunuco está encargado de la doncella. ¿Cuál es la doncella hablando espiritualmente? La iglesia. ¿Cuál es el rey? Cristo Jesús. ¿Están acá conmigo? ¿O están asustados hablando de castrar? Hasta el sueño se le fue a José. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los eunucos que cuidamos a la novia, a la doncella, que es la esposa de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a llevar a su iglesia. Hasta ese día nosotros trabajamos velando por ella. Pero si este eunuco mete la mano y empieza a manosear a la iglesia, no es eunuco. Entonces no ha sido llamado, no es un pastor, es un lobo vestido de oveja. Es como colocar en una joyería para que cuide a un ladrón. El ladrón, por más que quiera hacerse honesto, él va a robar. Por eso que el ministerio, eso se llama, dice, y Cristo mismo constituyó a unos. La palabra constituir significa llamar, establecer, colocar, nombrar, entregar, dar dones. Entonces, el ministerio, el pastorado, no es una situación de yo quiero ser para disfrutar o para mejor ser. Dijo una vez un joven, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque ahí no se hace nada. No. Y el día de mañana vuestros hijos serán llamados, porque recuerda que a medida que esto va avanzando, Dios va a ir levantando hombres y mujeres para desafiar a este sistema social, religioso y político basado en la palabra del Señor, para que haya hombres y mujeres levantando la voz contra este sistema caído que es gobernado por la sabiduría diabólica. Hombres y mujeres de valor como Juan el Bautista. Dijo Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista los cielos sufren violencia y solamente los violentos los arrebatará. Así que como padres de familia, mañana Dios llamará a nuestros hijos y es importante entender esto. Entonces, reconocer que es un regalo de Dios, porque ¿quién es el que ha dado a un pastor, a una congregación? El Espíritu Santo. Pero a un pastor falso, a uno que no es eunuco, no es el Espíritu Santo, ¿quién le ha dado? ¿Quién ha sido el que ha traído? ¿Quién crees que manda al lobo? Dios no, al lobo manda, recuerda, dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que mandó a sus siervos a sembrar semilla de trigo en su campo. Y sembrado la semilla de trigo, se fueron a dormir. Y por la noche, a medianoche, dice que el enemigo, Satanás, también envió a sembrar la semilla que conocemos como la cizaña. Entonces, no envía a Dios. Y cuando los ángeles y cuando los obreros dijeron, vamos a arrancar la cizaña, y dice el padre de familia, que es Dios el Eterno, no arranques, déjale que crezca igual. Deja que crezca juntos. Porque por arrancar la cizaña puedes arrancar el trigo. Así que deja ahí calmados, ahí, dejen que crezca. Al final del tiempo las cosas van a llegar a su momento. Así que tranquilos. Entonces mira, así como Dios coloca a sus eunucos a una congregación a cuidarla, también el enemigo mediante la infiltración trae a sus secuaces para despojar a una congregación. Por esa razón, dice, os ruego hermanos que reconozcáis a aquellos que trabajan en la obra para vosotros.
Y reconocer significa agradecer a Dios porque Dios nos ha dado un pastor, un púlpito que tiene con claridad el mensaje de parte de Dios para su pueblo. Valorar eso de allí, agradecer a Dios, reconocer a Dios. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y a los que presiden, a los que lideran en el Señor. Así, de esa manera ustedes tienen que reconocer. Entonces, reconocer que Dios lo llamó. Primero. 2, reconocer que Dios lo puso en autoridad, le entregó la autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros y la vida espiritual de nuestras familias. Reconózcanle que Él es el pastor de nuestra congregación, que Dios ha colocado sobre nosotros, y reconocer la autoridad que el pastor tiene, que Él administra la autoridad. ¿Me están entendiendo? El pastor no es dueño de la autoridad, nunca lo olvides. El pastor es un administrador de la autoridad que su jefe y su amo ha entregado. En otras palabras, yo vengo en nombre de mi amo a decirle esto. Y si ustedes se enojan conmigo, no se enojan conmigo, sino se enojan con mi amo y Señor. Soy un siervo, soy un esclavo de mi Señor y vengo en el nombre de Él, de mi amo y Señor, vengo a decirle la noticia que me manda a decir. Doncella amada, doncella querida, mi amo me manda especies aromáticas para bañarla a usted. Y la doncella dice, no quiero bañarme. Me manda a bañarle, así que entre la tina porque la voy a bañar. Y la iglesia dice, está bien. Pero ¿qué pasa si ese eunuco cuando la está bañando la está codiciando? Y le empieza a codiciar y a hablar de manera lujuriosa a la iglesia, a querer obtener provecho de la iglesia. Mientras la va bañando, la va codiciando. La iglesia tiene todo el derecho de, como doncella, cuidarse. Saca la mano de aquí, abusivo. ¿Entiendes eso? ¿Están acá? Pero si están entendiendo o no están entendiendo. Espero que sí. Bien, en segundo lugar, no se olviden, reconocer que el pastor o el púlpito que tenemos es un regalo de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, menciona y dice que ellos son los que amonestan. Os ruego, hermanos, que ustedes reconozcáis a los que presiden y trabajan para ustedes. Y en segundo lugar, ellos son los que amonestan. Ellos son los que amonestan. Primera, antes de olvidarnos, ¿quién es el que coloca al pastor de una congregación? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo coloca para que ese administre la iglesia del Señor. Ahora, ellos amonestan. En segundo lugar, el cristianismo hoy por hoy se ha vuelto bastante humanista. Y como se ha vuelto bastante humanista el cristianismo de hoy, todo el evangelio se centra en el valor y en el amor del ser humano. Por eso es que hoy encontramos predicaciones en internet, a millares surgir predicaciones de pastores y predicadores que enseñan a que la congregación, a que cada ser humano tenga una motivación personal. Sean motivados. Y de las congregaciones de las iglesias, después de un culto de domingo, sale la iglesia motivada y millonaria. Como más o menos las conferencias de OmniLife, ForLife y todas esas cadenas de negocios en red, todo eso salen motivados de allí. Y las iglesias hoy por hoy se ha convertido en algo semejante. Buscan una congregación para salir motivados. Y hay iglesias donde el humanismo es a todo tope. Y les encanta el ser humano ser adulado. ¿A quién no le encanta ser adulado o alabado? ¿A quién no le encanta ser reconocido? Pues a todos los seres humanos nos encanta eso. Y hoy por hoy las iglesias se han convertido en centros de humanismo puro, a tal punto que tú puedes, tú lo logras. Si tú piensas que estás vencido, lo estás. Pero si tú piensas que lo puedes lograr, lo vas a lograr. Tú naciste para vencer. Dentro de ti está el poder. Hay un campeón dentro de ti. ¿Te suena familiar eso, verdad? Hay un campeón en potencia dentro de ti. Tú puedes. ¿Crees que tú no puedes? No, sí tú puedes.
Quizás no estudiaste, pero tú puedes salir adelante. Hazlo, solamente tírate al agua y etcétera, 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 etcétera. Hazlo en el nombre de Jesús porque Dios quiere que tú seas grande. Porque tú naciste como cabeza y no naciste como cola. ¿Qué haces siendo cola? Y empieza o no empieza dentro de ti a como querer correr los caballos adentro. Y luego de aquí tú sales de la iglesia. Uy, soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no estoy abajo. Porque la fe vence lo imposible. Y el enfermo sale diciendo, soy sano, y mañana muere. Y el pobre deja entregando todo allí en ese tipo de iglesias por el interés de que si tú das 100, Dios te va a dar 1000. ¿Te das cuenta? Humanismo puro. Entonces, necesariamente en una sociedad humanista hace falta amonestación. El pastor que la iglesia necesita, lo que tú necesitas, no es aquel predicador que quiera agradarte a ti, sino aquel que quiera agradar a Dios. La iglesia necesita un predicador, escucha con atención, un predicador, un púlpito que tenga entre ceja y ceja, agradar a Dios y no agradar al pueblo. Saúl cuando se presentó delante de Samuel, después de haber sido rechazado, Saúl mencionó estas palabras que han quedado sonando en el mundo del liderazgo. Dijo, está bien, si Dios me ha rechazado no hay problema, pero por favor hónrame delante de mi pueblo. Que mi pueblo no se dé cuenta de que Dios me ha rechazado. Hónrame delante del pueblo. Y Samuel dijo, esas fueron tus últimas palabras, que cometiste un error. Deberías haberte avergonzado delante del pueblo para que Dios tenga misericordia de ti. Pero tú quisiste quedar bien delante de la gente y delante de Dios, ¿qué importa? Entonces, es importante que el predicador de una congregación sea reconocido porque Dios lo ha colocado y que la amonestación sea veraz, no importando que la congregación se resienta, que el que tiene más dinero se vaya de la iglesia. Híjole, el hermano Julano es el que más da dinero, el que más diezma, el que más ofrenda, y si le tocamos a los hijos se nos va de la iglesia. Hay iglesias en las cuales los que más ofrendan o los que más diezman hablan con el pastor de frente. Tendrá cuidado, pastor, de pronto alguna cosa en su predicación con mi familia. Mis hijos, usted sabe que son jóvenes, tengan mucho cuidado. Y el pastor no quiere, porque ellos son los que le alimentan al pastor. Miraremos más adelante eso también. Entonces, los amonestan. Lean conmigo Gálatas 1:10, por favor. Dice acá en el libro de Gálatas, escribiendo Pablo a la iglesia de los Gálatas, menciona de esta manera: pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, esta parte dice, pues si todavía agradara a los hombres, eso significa que antes de conocer a Cristo como líder, siempre estaba para agradar a los hombres. Porque hay un dicho en marketing que ahora ya está en declive, que dice que siempre el cliente tiene la razón. Si el cliente dice que hoy es de noche, pero él te va a comprar, dile que es de noche. Porque el objetivo es la venta. ¿No es cierto que nos han dicho esto? Agrádale al cliente. Si el cliente dice que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por ejemplo, en una publicidad, ¿qué es lo que a los clientes les agrada ver? Mujeres desnudas. Entonces pongamos mujeres desnudas. Porque usted observa, por ejemplo, aceite castrol. Una chica en bikini. ¿Qué tiene que ver una chica en bikini con aceite castrol? Tuercas y pernos en una ferretería y ahí está con una chica en bikini. ¿Cuál es la relación entre una chica en bikini? ¿Sabes cuál es? Marketing, publicidad, porque eso es lo que le agrada a todos los hombres, a los que tienen el dinero, a los que gastan. Eso les agrada. Y ahora ya es también las mujeres. ¿Quieren vender cualquier cosa? Ahí está, figura masculina.
Entonces, en la iglesia de la misma manera, ¿qué es lo que le gusta a la iglesia? Démosle lo que a la iglesia le gusta y le tenemos contenta a la iglesia, y la iglesia contenta va a ser con nosotros también y nos va a tener contentos. Ese es el pensamiento del pastor. De los pastores hoy por hoy que no han entendido lo que significa realmente el pastorado o el púlpito en realidad. Entonces, ¿qué dice allí? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. La pregunta debe hacerse, el púlpito debe hacerse esta pregunta. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, sería siervo de Satanás, del diablo, de los hombres. Así de simple, hermano. Si es que un púlpito busca agradar a la congregación, al pueblo, entonces no es un siervo de Dios. Es siervo de otro Dios menos del creador de los cielos y la tierra. Pero si un púlpito solamente agrada a Dios, aunque el favor de los hombres no tenga, entonces es un siervo de Dios y tiene el respaldo de Dios. Aunque me odien, aunque desprecien el púlpito. Entonces, si tenemos nosotros un predicador, un pastor, un púlpito que predica la palabra del Señor, agradando a Dios y a su palabra, no importa que la congregación sienta dolor cuando es corregido, entonces tenemos que agradecer a Dios por ese predicador y por ese púlpito. Os ruego, hermanos, que ustedes reconozcáis al pastor que tienes en tu congregación. Esto hablo para esta congregación y para las otras congregaciones que nos miran a través de este canal también. Para aquellos púlpitos que hacen lo que acabamos, no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. ¿Y sabes qué significa agradar a Dios y no a los hombres? Decir lo que la palabra de Dios dice, aunque vaya en contra de mis intereses y los intereses de todos nosotros. Aunque tengamos que crucificar a todo el cuerpo de líderes, ujieres, ancianos y diáconos y hasta el mismo pastor, pero la palabra del eterno Dios es indolente. Recuerda, la palabra de Dios es espada de doble filo. Nunca lo olvides. Esta corta hacia allá y también decapita al que está hablando. Pero si nos cuidamos, dice, no, vamos a, en vez de espada de doble filo, vamos a colocar una espada de madera. Y con esa sí me voy a golpear yo también. Eso se llama manipulación. Entonces, Dios lo llamó a ese predicador para amonestarte. No llamó para que te consienta en todos tus berrinches. El esposo, el rey, coloca un eunuco con carácter para que cultive a esas doncellas. Son doncellas a temprana edad. Le enseña a bañarse, le enseña a comer, le enseña a comportarse, le enseña a hablar, le enseña a caminar, le enseña a mantener la forma y la manera como tiene que ser frente al rey. Le enseña toda la disciplina que tiene que aprender. Escucha esto. Y cuando ya está lista la doncella, el eunuco le dice al rey, tengo 5 mujeres listas, 5 doncellas listas que usted puede pedírmelas cuando usted quiera. ¿Sabes cuánto tiempo dura una doncella en ser preparada por el eunuco para que entre en la lista de lo que el rey pueda llamar en cualquier momento? 1 año. Y durante todo ese año la doncella se baña en hierbas aromáticas, en mirra, incienso, vestidos permanentemente para que su piel cambie de color, para que su piel huela bien. Nada de que con perfume con rolón ahí ya me arreglo. No. Tiene que su piel oler bien. O sea, el perfume debe estar en su cuerpo completamente. Date cuenta de eso. ¿Por qué crees que cuando Jesucristo nació, vinieron los 3 sabios del oriente y trajeron mirra, incienso y oro? No es de por gusto, eso tiene su explicación. Más adelante, en un momento voy a explicarte esto un poco. Mirra, incienso y oro. Entonces, otra cosa más, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta. Es lo que el pastor tiene que hacer, un púlpito tiene que hacer esto, exhortar, predicar, enseñar sin temor a que se vayan a resentir.
Hay muchos hermanos que de esta congregación se han ido por ser disciplinados. Se le ha disciplinado y ya sabes, y mi hermano amado, déjame decirte algo, soy bastante consecuente conmigo mismo y por ende con mis hermanos, que cuando yo ejerzo la disciplina como el pastor de la congregación, nunca, hasta el día de hoy, no he tenido la oportunidad y no quiero tener esa oportunidad de decir a alguien, váyase de la iglesia. Y si alguien ha dicho afuera de que el pastor me echó de la iglesia, es un vil mentiroso. Sí, no es una doncella, ¿sí? Es una saltarina. Por eso se fue. Nunca, sí, una chiva, me dicen por ahí alguien. Nunca a nadie, hasta el día de hoy, le he dicho a lo largo de la iglesia, aunque la Biblia nos dice a nosotros que si alguien persiste en hacer quedar mal al cuerpo de Cristo, échalo de la iglesia. Pero yo no he hecho eso, ni quiero llegar a eso. Pero siempre, en cambio, le he llamado la atención en disciplina, pero se han resentido y se han ido. Y hablen lo que hablen afuera, es su responsabilidad. Entonces, amonestar, reconocer que es dado por Dios, la gracia de Dios nos dio a este predicador. Y en segundo lugar, recibir la amonestación de la predicación de la palabra que a través del pastor, a través del púlpito, nos otorga a nosotros. Dijo una vez alguien que vino del Coca a la iglesia, un domingo, hace mucho tiempo, como 1 año y medio atrás. Después del culto se fue y no pude conversar. Después hablamos por teléfono y me dice, pastor, dice, yo no sé qué pasó, pero yo vine con todas las ganas de venir a la iglesia. Yo dice, Señor, háblame hoy día, háblame, anímame porque estoy desanimado. Y llegué a la iglesia y pastor, usted el mensaje que dio me hizo pedazos a mí. Y yo dije dentro de mí, para eso me vine de tan lejos. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Para eso vine de tan lejos. Del Coca, venir acá para que me den aquí. Para eso, si hubiese sabido que me iban a hablar de esa manera, no hubiese venido. Y yo le dije a él, tú le pediste que Dios te hable, ¿cierto? Sí. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿Te habló? Yo no sabía cuál era tu problema. Eso fue lo que me llamó la atención, porque yo no le había contado, pero dije, de pronto alguien le contó. La palabra corta a quien sea, hermano. Aunque hay algunos que se agachan para que no le, sí, se agachan para que corte al de al lado. Y cuando levantan, el otro filo viene y corta la cabeza. Y salimos de acá decapitados, mutilados, salimos de aquí, ay. Pero ¿sabes qué? Nos está formando, nos está quitando lo que nos estorba. Así es Dios con nosotros. Entonces nos amonestan. En tercer lugar, dice esto, y que le tengas en mucha estima. Date cuenta, reconoce al pastor que es de parte de Dios que te ha entregado. Número 2, recibe la amonestación con tranquilidad y con humildad. Y número 3, reconócelo y tenlo en mucha estima. Que le tengas en mucha estima y amor. La pregunta es la siguiente, ¿usted ama a su pastor? Siempre que se habla del amor pensamos que el pastor tiene que amar, el pastor tiene que perdonar, el pastor tiene que aguantar, el pastor tiene que portarse bien, el pastor tiene que entender, el pastor tiene que apoyar, el pastor tiene que esto, tiene que aquello, tiene que lo otro. Ese es naturalmente de toda la congregación y los congregantes. Es raro encontrar un congregante que reconozca que no solamente el pastor tiene que hacer lo que tiene que hacer. Muchos me han emplazado de esta manera. Otros pastores visitan. Y usted, pastor, no me visita. Otros pastores vienen a buscar a la oveja que se perdió, le van a buscar y le van a ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Yo le digo, sí, otros pastores. Pero Dios a mí, Cristo me ha entregado en un redil, en un harén a la doncella. Y mi deber es cuidar de la doncella, alimentar a la doncella, vestir a la doncella, bañar a la doncella, perfumar a la doncella, preparar a la doncella, para que cuando Cristo venga, entregarla a la doncella resplandeciente. Si la doncella se va hecha la grilla, yo no tengo que andar detrás de la doncella.
Si la doncella salta a la tapia, salta a la cerca y se va, imagínate andar detrás de la doncella trayéndole, ven para bañarte, ven para vestirte, anda toda desnuda por allá con su vergüenza y ven para vestirte, ven. Escucha esto, entendí bien lo que es la responsabilidad del púlpito. Pastores que viven sufriendo noche y día porque visitan al uno, ese día viene al culto. Va a visitar el día siguiente, ese día viene y después ya no vuelven más. Yo agradezco a Dios, escuchen con atención mis amados hermanos, agradezco a Dios, por eso que este 31 de diciembre que estuvimos la vigilia, en la madrugada yo le di gracias a Dios con todo mi corazón, porque me ha dado la oportunidad de ser el pastor de esta iglesia. Agradezco a Dios porque ustedes no me ven mi rostro en sus casas. Y la mayoría de predicadores se asombran, los que conversan conmigo se asombran. ¿Cómo es posible que la iglesia sea convocada por su propia cuenta? Y yo le digo, porque ellos son ovejas, y dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay un harén, y ahí está la doncella cuidada. Yo soy simple y llanamente un eunuco que he sido entregado con una responsabilidad de cuidar y preparar a la doncella para la venida del esposo. Y es lo que hago. Y ustedes me dan la oportunidad, no se resisten, estoy aquí para cultivar a esa doncella. Pero imagínate andar persiguiendo a la doncella casa por casa. Si es que pastor, como usted, ¿por qué no has venido a la iglesia? Dice, está pastor, estoy asistiendo a otra iglesia. ¿Y por qué? Porque usted no viene a visitarme, pastor. Pero en cambio el otro pastor sí me viene a visitar. Ah, bueno, quédate allí. Pero si usted me viene a visitar, entonces yo vuelvo a la iglesia. Digo, no, quédate nomás allí. Porque esa es una doncella, ya, y no sé si será doncella. Porque una vez que se salió del harén ya no se sabe. ¿Entiendes, mis amados hermanos, lo que la palabra de Dios dice? Entonces dice que le tengas en mucha estima. El pastor tiene. No. La iglesia debe reconocer que también la iglesia tiene que amar. La iglesia también tiene que hacer. Yo me preocupo como pastor. Los pastores nos preocupamos de dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y la iglesia, los congregantes se preocupan de oír, de hacer, de vivir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Doncella, báñate en mirra. Y ella dice, no, me quiero bañar en incienso. No, hoy te toca mirra. No, hoy me toca incienso. Está bien, báñate en incienso. Un pastor permisivo. Y luego dice, no, mejor me voy a bañar en mirra. O sea, palo porque bogas y palo porque no bogas. Está predicando mal, pastor, está predicando muy fuerte. Y otro dice, muy suave está predicando. Aunque le parezca a usted extraño, pero en nuestra congregación esto hemos vivido desde un principio. Pero no tanto como se vive en otros lugares. Y por esa razón, una vez más, agradezco a Dios por haberme dado la responsabilidad de esta doncella. No hay manera que lo vayas a estimar si no lo amas. El pastor tiene la obligación de amar a la doncella, amar a la oveja, amar al pueblo, claro que sí. Y la oveja y el pueblo tiene que amar. El pastor por amor entrega todo. La oveja, la doncella, tiene que entregar todo también. Y cuando hablo de que la doncella entrega todo, entrega su disponibilidad para obedecer y hacer lo que el eunuco les enseña en favor del esposo, que mañana viene por ella. Debes amar a tu pastor por causa de la obra. Eso dice, ¿no es cierto? Dice, reconocer y le tengas en mucha estima por causa de la obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra del Señor? Tú y yo. La congregación es la obra del Señor. Dice, debes amarlo al pastor, debes reconocerlo, escuchar su amonestación, tenerlo en alta estima por causa de la obra. ¿Cuál causa de la obra? Por mí mismo. Porque tú y yo somos la obra de nuestro Señor. La mies es mucha y los obreros no hay. ¿Cuál es la mies? Tú y yo. Cristo Jesús dejó claro estas palabras: la mies es mucha, hay muchos miembros, pero no hay pastores.
Pero hoy te das cuenta que hay pastores por todo lado. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el problema? Entonces algo está pasando. No hay pastores, no hay eunucos de verdad. Hay unos que dicen que son eunucos, pero están con la lascivia y con las ansias de conquistar a una iglesia para su propia gloria. Una iglesia acá en Lago Agrio, la semana pasada, se comunicaron con un hermano de la congregación. Hay 67 miembros reunidos que me llamaron para ir y hacerme cargo de esa iglesia. Porque los pastores tuvieron problemas y nos pidieron a nosotros que nos hagamos cargo de esa iglesia. Con papeles, con todo y aquello. Y ustedes saben cuál es la respuesta. No estamos en busca de iglesias. No, estamos en busca de madurar. Estamos en busca de conocer. Somos miles de personas apasionados por la verdad. Queremos solamente conocer a Dios. Esa es nuestra más grande pasión. No queremos atrapar iglesias por un lado, por otro lado. No queremos dar cobertura, como se llama, a iglesias acá y allá. No queremos llenarnos de predicadores, de pastores. No queremos, solamente queremos conocer a Dios día a día, paso a paso. Es lo único que queremos, es lo único que nos llena, es lo único que anhelamos. No queremos estar intentando arreglar casas ajenas. No, nuestra intención no es esa. Pero si el día de mañana el eterno Dios coloca en el camino y hace que podamos ayudar, aquí están nuestras manos para hacerlo. Aquí estamos todos para hacerlo. Entonces, la obra eres tú. Una iglesia que no ama a su pastor se está haciendo mal a sí mismo. Una iglesia que no reconoce, que no escucha la amonestación, que no le tiene en estima a su pastor, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque él es el que trabaja en favor de la obra. ¿Cuál obra? Tú y yo. Si nosotros cortamos esa relación, si nosotros no tenemos esa armonía, nos hacemos daño a nosotros mismos. Es como en el matrimonio. Si los hijos están en contra de papá y papá en contra de la mamá, y la mamá en contra de papá, le hago una pregunta. ¿Quién hace daño a quién? A sí mismo. Una casa dividida entre sí, ¿qué dice? No prosperará. Y por eso termina en divorcio. Y las iglesias terminan también en división, en separación. Y uno por allá, otro por acá. Las células se abrieron y aparecieron pastores por todas partes. Entonces, que lo tengamos en alta estima. Deja de ser el problema de tu iglesia, más bien conviértete a ser la solución de tu iglesia. Deja de ser el que anda haciendo problemas en la iglesia y conviértete en una persona que lleva bendición a la iglesia. No seamos piedra de tropiezo, dice la palabra, ay de aquel que sirve de piedra de tropiezo, es mejor que no haya nacido. No seamos piedra de tropiezo, no seas piedra de tropiezo para tu hermano o para la congregación o para el púlpito que tienes de donde sale la palabra del Señor, no. Al contrario, seamos parte de la solución. Si notamos que existe una debilidad en el púlpito, nosotros que estamos observando y mirando, acerquémonos. En nuestra congregación tenemos nosotros un culto de preguntas y respuestas. Seamos objetivos en la pregunta para nosotros poder emplazar o poder preguntar por qué razón ocurre tal cosa. Hay libertad en nuestra congregación para que la iglesia pueda pronunciarse, porque la iglesia puede hacerlo también. La doncella no puede estar muda frente al pastor. Ese es otro de los problemas. Los pastores hoy por hoy, los púlpitos, creen ser los amos y señores de la hacienda y no es así. La doncella puede también hablar con el eunuco, porque recuerda que ella es la prometida, ella es la iglesia, es la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando el pastor está equivocado? Se ha pensado de que el pastor no puede ser llamado a disciplina. Cuando el eunuco está metiéndole la mano a la doncella puede llamarle a cuentas a ese pastor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Largo de aquí. ¿Entiendes esto? Cuando la doncella observa que hay intenciones no correctas, debe llamar la atención antes que sea demasiado tarde. Punto 1. 2.
La doncella no puede estar contando a los demás, no sin antes haya hablado con el eunuco. Primeramente, llamar al eunuco a cuentas. ¿Por qué razón haces esto? Una vez más, la próxima vez yo te denuncio con mi rey. Es así como funciona. No debe la iglesia vivir sometido al yugo de esclavitud, porque ya la iglesia es libre. Cristo lo hizo libre. Y no puede someterse al yugo de un apóstol, entre comillas, o un profeta, entre comillas, o un pastor, entre comillas. Porque hoy por hoy en los púlpitos, los pastores dicen, soy el ungido de Jehová. ¿Han escuchado eso? Yo soy el ungido de Jehová, tienen que ustedes respetarme. Ay de aquel que levante la mano contra el ungido de Jehová, porque se le va a caer la mano. Y ahí el pastor empieza a manipular diciendo más o menos algo así. A mí me pasó el año anterior, hubo alguien que vino y me levantó la voz y respetó, y yo le dije, en las manos de Dios estás. ¿Y sabe lo que pasó? Tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. También otra mujer que habló mal de mí, también le dije, vas a ver, te dejo a Dios en las manos del Señor. Y ¿sabes qué? Perdió a su esposo. Y empiezan a contar historias. ¿Y sabes qué hace toda la iglesia? Cuidado hablar contra el pastor. Cuidado, escucha esto. Ese no es eunuco. Pero ¿qué pasa cuando el eunuco es verdaderamente un eunuco que respeta la palabra de su amo y patrón y entrega la palabra a la iglesia y trata bien a la doncella, como debe tratarse? ¿Qué pasa? Si es que la doncella empieza a rebelarse contra el eunuco. ¿Sabes qué hace el eunuco? Viene donde su amo y le dice, amo, la doncella que usted me ha encargado es rebelde, es malcriada, habla así, habla asado y cocinado. Yo dejo en tus manos a la doncella. ¿Sabes qué hace el rey? En la historia de la Biblia encontramos. ¿Sí? A la esposa de Asuero, ¿se acuerdan del rey Asuero? ¿Se acuerdan del rey Asuero? A la esposa del rey Asuero le había enseñado el eunuco cómo tenía que proceder, pero cuando ella ya creció y maduró, era la esposa del rey, y ella dijo, pues yo hago lo que me da la gana. Habló en contra de ¿quién? En contra del rey. El eunuco le dijo, mi reina le manda llamar su esposo el rey. Ella dijo, que no moleste. ¿Y sabes qué hizo el eunuco? Por favor, no. Él fue donde el rey, mi rey, no quiere hacer caso la reina. ¿Y el rey qué hizo? Y llamó a los eunucos, a ver, aconséjeme qué hacer. Dijo, fácil, cambie de reina. ¿Qué hizo Asuero? Sacó a la reina y tomó a Esther. Pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Estás pensando. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos? Dice, tenga mucho cuidado de no jactarse como que si usted ya ha ganado. Ya porque está dentro del harén del rey, ya crees que eres la doncella, ya crees que ya estás segura. No, ten cuidado. Mantente siempre esperando la bondad del rey, obedécele. Por eso dice, iglesia, someteos y obedeced a vuestros pastores, y estos son los que velan, los que cuidan, los que amonestan, los que protegen a la doncella. No a todo pastor hay que obedecer, eso quede claro. No a todo púlpito hay que obedecer. ¿Cuántos púlpitos hay contaminados hoy con falsas doctrinas? El pastor, me enseñaron que debo obedecer al pastor. El pastor, este eunuco se va de vacaciones, se encuentra con otro eunuco torcido, ahora viene trayendo otra doctrina y ahora enseña a la iglesia otra doctrina. Ahora que está en la fiebre del mesianismo y del judaísmo y de todas estas raíces hebreas y todo eso de allí, ahora trae eso al púlpito y ahora comparte en la iglesia y enseña, y ustedes como doncella tienen que obedecer al eunuco. Y la doncella dice, está bien, vamos detrás del eunuco. Se torció el eunuco, se torció la iglesia.
Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia, la doncella? ¿Qué debe hacer? Si le está llevando a presentar a otro rey, porque es el mesianismo, el judaísmo, ese es otro Cristo, no es el Cristo de la Biblia, a despacito. El mesianismo, el judaísmo, las raíces hebreas y todo eso que se escucha hoy por hoy, la fiebre de Israel o de los judíos, ese Cristo que presentan ellos, no es el Cristo de la palabra del Señor. Mateo 24, Jesucristo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Yahshua, yo soy el Joshua, yo soy, y a muchos engañarán. Tengan mucho cuidado. Y Pablo menciona algo al respecto, dice, yo a ustedes los desposé como la doncella solamente con un solo marido. Un solo marido los desposé. ¿Cuál marido? ¿Cuál marido? Jesucristo. Jesucristo hace el que vino y caminó en Jerusalén, es del que se escribe las cartas paulinas de Jesucristo. Bien, entonces, hay que tenerlo en mucha estima. Y cuando habla de esto, debemos nosotros como iglesia orar por él. Ora por tu pastor. Ora por la esposa del pastor. Ora por los hijos del pastor. Si el diablo anda detrás de los jóvenes, eso dice que el diablo anda detrás de los jóvenes, todo joven ahí anda adelante y el diablo anda detrás. Si el diablo anda detrás de los jóvenes, escucha con atención, él anda mucho más atento y detrás de los hijos del pastor. ¿Sí entendieron? Los hijos del pastor, no solamente de este púlpito, sino de todos los púlpitos en el mundo entero. Los hijos del pastor, la esposa del pastor, el diablo anda detrás de esas cabezas de una manera impresionante. Los hijos de la congregación también, pero de los hijos del pastor, eso es mucho más todavía. Y eso es bien, es claro dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son cabeza visible de la congregación. Imagínate, hiere al pastor, porque el pastor puede ser herido no solamente por él, sino también por los hijos o por la esposa. Tengo ahora en consejería a un pastor que la mujer se le fue con el del director de alabanza de la iglesia. Ella era cantante también y ensayaban hasta la madrugada los dos. Y el ensayo fue tan preciso que se fueron los dos a seguir ensayando. Y ahora el pastor está devastado, acabado, llevado completamente del bulto. ¿Y sabes lo que dice él? La iglesia que le dijo, oh pastor, largo de aquí porque usted ha fallado. Y ahora el pastor no sabe para dónde agarrar. No tiene mujer, ni iglesia, no tiene ni la fe, creo ya, hecho pedazos. Buscó ayuda por otros lados con otros pastores y pastores le cerraron las puertas porque ha fracasado. Hermanos, el púlpito es un serio y grave problema cuando no se conoce la palabra del Señor. Ok, entonces, no seas lengua larga. ¿Sí saben lo que es lengua larga? Ok, no seas lengua larga hablando de manera incierta, juzgando y hablando de la familia del pastor. Escucha esto, siempre y cuando ese púlpito mantenga la pureza de la palabra del Señor. Pero si es que imagínate, el púlpito no tiene la pureza de la palabra, este púlpito está contaminado con el error y la mentira, entonces los hijos y la esposa del pastor hacen lo que le da la gana a la iglesia, entonces la iglesia como doncella, ¿qué tiene que hacer? Sacar a ese eunuco porque ese eunuco está dañando, no está enseñando disciplina a la doncella, está dando el ejemplo equivocado. Sí, mi hermano, eso es bien claro al respecto, entonces hay que cuidar de los pastores. Solamente el que ora puede emitir un criterio, hasta puede hablar en contra del pastor. Y cuando hablo en contra del pastor,
hacer mención con otro hermano, pero si estás orando. Y si tú no estás orando por el pastor, shut up. Porque eso es como dicen, ni raja ni preste el hacha. Cerrar la boca es mejor y más saludable. Si hay alguien habla en contra del pastor, habla así. Si tú no sabes, mejor cierras la boca así de esa manera. Cuidemos de los pastores. Cuidemos de los púlpitos que tienen la santidad, la estructura de la palabra. Cuidemos de esos púlpitos. Cuida de su salud. Cuida de la familia pastoral. Cuida que no haya contiendas en medio de la congregación por discusiones. El uno defiende al pastor, el otro le hace pedazos al pastor. Eso es natural. Hay que tener mucho cuidado. Recuerda, la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe al que lo instruye de toda cosa buena. El que es enseñado en la palabra, sea recíproco también en otras palabras. Si el pastor les aconseja, les amonesta, les da consejería, les da esto, aquello. Usted también tiene que hablar bien de su pastor. También tiene que hablar bien de su pastor. La iglesia debe estar comprometida con la obra del Señor, consigo mismo, con la visión que el pastor tiene, los proyectos que Dios coloca en el corazón del pastor para llevarlos a cabo juntos y no mencionar palabras como estas. Si el pastor tiene esa idea, ¿sí?, que lo haga. Si el pastor tiene esa idea, que él lo haga. Y si no, pues que no lo haga. Si el pastor piensa así, pues que lo haga. Si él quiere hacerlo, que lo haga. Sí. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y la iglesia no puede hacer eso. A menos que el pastor de esa congregación ya sea un eunuco que haya fallado, que haya fracasado, que se pueda observar con claridad que hay un error. Entonces ahí sí pueden hacerlo. Ok. Y por último, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Dice esto, entre la iglesia del Señor, entre la congregación y el púlpito, tengan paz. En otras palabras, amen a su pastor y el pastor también ame a la congregación. Tengan paz los unos a los otros. Entre el pastor y la congregación. No está hablando entre la congregación, sino que entre la congregación y el púlpito. Que haya una relación cercana, que haya una amistad cercana. Me agradó el día de ayer. Ustedes conocen que mi esposa está esperando mi hijo número 7, el 7º hijo, ¿sí? Pronto completaré la 12ª, por fe. Y el día de ayer, pues las hermanas mujeres de esta congregación hicieron una reunión para mi esposa, para darle unos pequeños presentes, detalles. Y bueno, en realidad fue una sorpresa para mí. Como le dije yo en la reunión, yo fui el más sorprendido antes que mi esposa, porque puedo observar y puedo darme cuenta la gratitud que la iglesia tiene para con este siervo, porque así de esa manera valoran a mi esposa el trabajo que ella hace. Aunque le parezca a ustedes como que no trabajara mi esposa, pero ella trabaja para que yo pueda hacer mi trabajo con libertad. Ella se hace cargo de las cosas, más bien dicho, como siempre suelo decir, a son de broma, ella es la pastora del pastor. Y el pastor es el pastor de la iglesia. Pero mi esposa es una de las piezas claves en el ministerio. Y mis hijos también, pero la esposa es una pieza clave en el ministerio. Cualquiera que quiere, anhela un ministerio. Cualquiera que anhela el pastorado. Escuche con atención. Lo primero que debes observar es qué clase de mujer tienes. Y después de eso, entonces tú estás listo para ser un predicador. Porque si la esposa que tienes tiene un problema o una llanta baja, entonces no puedes pensar en un ministerio. Entonces las hermanas nos invitaron y muy bien, chévere, y eso me llenó de alegría. Vuelvo a repetir, agradecido a Dios
Me acosté ayer agradecido al Señor y dije, Señor, gracias, porque aparentemente parece que no es así, pero un grupo de mujeres se reunieron, yo no sé cómo lo hicieron, el hecho es que compartieron, estuvimos allí, sí, aquí hermano César ha sido chef, contrataron un chef para que cocinen unas empanadas, y gracias porque hasta aún hicieron tantas empanadas que sobró hasta para que me mandaron a mi casa. Entonces compartimos, hablamos y le agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que reconoce no solamente al pastor, sino también a la esposa. No solamente a la esposa del pastor, sino también a los hijos. En realidad, somos una familia que somos jóvenes en el ministerio y estamos intentando ser los mejores predicadores quizás dentro de esta congregación para cultivar una relación entre la iglesia y Cristo Jesús, como su esposo y su esposa. Así que de pasito agradezco a esto. Dice eso, tened paz entre vosotros, tengan cariño entre la iglesia y el púlpito. Que haya un reconocimiento entre la iglesia y el púlpito. Algunos quizás ven, somos una iglesia donde la esposa del pastor no es el emblema de la iglesia. Y no porque ella no sirva, no, sino porque sencillamente la palabra es muy clara. En otros lugares la esposa del pastor es la que mete la mano en todas partes, es más, hasta dirige al pastor, el pastor tiene que hacer caso a lo que ella dice y todo eso, pero eso no es bíblico y no es así. Pero la iglesia reconoce, eso es muy importante, que me han hecho reflexionar y agradezco a Dios. Una vez más, agradezco a Dios por la iglesia que me ha permitido pastorear. Bien. Ahora, al respecto de tener paz entre vosotros, Dios manda esto. Lean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Y con este versículo, ¿sí? Vamos a dejar aquí y vamos a hacerlo en otra. El próximo domingo vamos a hablar la segunda parte porque el tiempo se nos terminó ya. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Si te has olvidado de pronto porque tienes un pastor de tu iglesia, dice, mi pastor es bueno, mi pastor es chévere, mi pastor es esto, lo otro, pero nunca te acuerdas de él. ¿Y de qué manera nos vamos a acordar? Dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, en otras palabras, su testimonio, entonces imita la fe que tienes. Debemos reconocer cuando el pastor que tienes al frente de tu iglesia es un pastor que trabaja y se da el tiempo, es un pastor que es dedicado, es un pastor que hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Ya ustedes lo conocen, pero lo repito, el trabajo del pastor es retroalimentarse diariamente para cuando predique la palabra, llene con el contexto mismo de toda la escritura el mensaje que está entregando a la iglesia. Que no haya ausencia de conocimiento. Que conozca de cultura, de política, de lo social, de lo militar, de todo. El pastor tiene que tener conocimiento de todo porque él es el que responde a las necesidades de la doncella. Imagínate un eunuco que no sepa cómo bañarla. Imagínate un eunuco que no sepa cómo preparar el aceite de mirra, el incienso, que no sepa preparar las hierbas aromáticas, que no sepa preparar un baño de rosas con olor. Pero bueno, no importa, le va a hacer un baño ahí aunque sea con unas hojas de chilca o de plátano allí. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Vamos a hacerle una agüita de ortiga porque algo mismo, con tal que sea hierba. No. Existe una disciplina para el eunuco. El eunuco debe tener conocimiento, cómo tratar, cómo hacer que esa doncella se siente en la mesa del rey. Porque ¿qué pasa si esa doncella al sentarse en la mesa del rey mete la mano en el plato y come como algunitas? ¿Quién es el que paga piso allí? ¿A la doncella?
el eunuco. Como ya no hay ni cómo castrarlo, porque ya está castrado, le quitan la cabeza, maten a ese eunuco, no sirve para nada. ¿Te das cuenta? Por eso es que la responsabilidad dice, como quienes darán cuentas a Dios. El pastor es el que da cuentas a Dios. ¿Por qué? Por la disciplina de la doncella. Por esa razón dice, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la doncella? Cuando haya ceremonias duros que causan a unos enojarse o ganas de salirse de la iglesia, y no hay cosa más alentadora para ese eunuco que se acerque el hermano y diga, pastor, siga predicando duro. Me dio duro, pero siga predicando duro. ¿Sabes qué dice la doncella? Me ha costado caminar con un libro en la corona para mantener erguida mi espalda y bien la altivez para mostrarme al rey. Me ha costado. Me ha costado caminar en línea recta, me ha costado. Me ha costado sentar con las piernas cruzadas, me ha costado. Me ha costado aprender a asearme, me ha costado esto, me ha costado lo otro, pero gracias porque eso me ha formado. ¿Me entiendes? Entonces el eunuco dice, no voy a morir. El día en que presente a... Pablo dice esto, yo quiero presentar a la iglesia radiante, pura, sin mancha, ni arruga delante del esposo, para que el esposo venga a desposar a la esposa. Y yo como eunuco de decir, buen siervo fiel. He sido un siervo fiel. A ratos como que la doncella quería torcerse, pero siempre entendió la doncella que era para su bien. Entonces, el reconocimiento es acordar de vuestros pastores. ¿Qué más? Honrar y respetar a vuestros pastores. Romanos capítulo 13, verso 7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Parte de la honra que se le da al pastor es el reconocimiento mediante el respeto. Siempre he mencionado esto. Yo nunca he pedido que me respeten, porque eso no es lo correcto. Hay un dicho que dice, el respeto no se impone, el respeto se lo gana. ¿Y cómo se gana el respeto? Sirviendo. Así se gana el respeto, sirviendo. Servir a la doncella. Y la doncella respetará al eunuco. Y una vez que la doncella respete al eunuco, entonces entre la doncella y el eunuco existe un solo lenguaje. Y cuando Cristo venga, ¿sabes por qué razón le pasó? Habían 10 doncellas. Este tema es interesante, pero había 10 doncellas que estaban esperando la llegada del esposo. ¿Se acuerdan? 10 vírgenes esperando la llegada del esposo. Tenían que entrar a la boda acompañando al esposo porque la novia estaba esperando. Pero ellas eran las compañeras que acompañaban al novio para llegar. Pero 5 de ellas habían escuchado la disciplina de ¿quién? ¿Están acá? ¿La disciplina de quién? Del eunuco. Habían escuchado y habían disciplinado y escucharon, hay que estar siempre atentas con el aceite. Pero 5 de ellas no habían tomado en cuenta, habían hecho caso omiso al mensaje que el eunuco les daba. Le predicaba, les enseñaba, pero ellas decían, sí, lo sabemos. Así como a algunitos le pasa eso. Si alcanza la gasolina, vamos a volver. Al regreso se quedan sin gasolina. Y después dicen, ¿por qué? ¿Por qué no puse gasolina? Tuviste la oportunidad de hacerlo. Eso le pasó a estas 5 doncellas. La diferencia se encuentra allí, en que la doncella tiene que aprender a escuchar la voz del esposo a través del eunuco. Yo no sé si es que le estoy confundiendo al mencionar eunuco como el siervo de Dios. ¿Seguro que sí? ¿Está claro? Espero que los que me miran en el canal no se confundan. Pero es así como la palabra de Dios enseña. La iglesia del Señor debe tener este concepto y mediante ese concepto ser nosotros obedientes, sujetos a la palabra del Señor que viene a través del esclavo, el siervo de Dios. Bien,
Malaquías 2:7. Quiero que lean esta parte de Malaquías 2:7. Déjenme buscarle para leer todo completo. Malaquías capítulo 2, ¿sí? Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, verso 7. Así como tenemos que acordarnos de los pastores, tenemos que respetar a los pastores, al pastor, y tenemos que seguir el consejo dado por el pastor. El púlpito y la congregación tienen que tener una relación muy cercana. Dice verso 7, porque los labios del sacerdote o del predicador o del eunuco han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Voy a leer nuevamente. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del pastor, los labios del eunuco deben guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Date cuenta esto. De su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Es un eunuco que ha sido traído para cuidar a la doncella. Porque mensajero es, encargado. Mis amados hermanos, yo soy simplemente un encargado de esta doncella. ¿Sí? De esta iglesia, de esta doncella, yo soy encargado nada más. Por eso dice la palabra, no van ustedes a gobernar como que enseñoreándose de la iglesia, porque ustedes no son no es el esposo de la iglesia. No. Usted es el eunuco que debe cuidar a la iglesia. Ese es el trabajo de este púlpito. La próxima semana continuamos con la segunda parte, porque en la segunda parte yo voy a hablar un punto bastante curioso e interesante. Cómo se cultiva la relación, esa relación íntima entre la doncella y el eunuco, a tal punto que, ¿recuerdan ustedes el eunuco que aconsejó a la reina Esther? Él dijo, no, yo te voy a hacer perfecta para cuando el rey te vea, no se resista a mirarte. Esa complicidad entre la doncella y entre el eunuco, lo miraremos la próxima semana. Y les recomiendo, no se queden la próxima semana, para que usted pueda conocer y aprender esta fascinante otra etapa que el eterno Dios menciona. Otra de las cosas más también, cuando hablamos de esta responsabilidad de la iglesia hacia el pastor, tiene que ver con todo lo que significa sujeción. Y la sujeción, ojo, nunca lo olvides, la sujeción solicitada en la palabra es por aquel eunuco que no tiene malas intenciones con la doncella. Pero si es que el eunuco tiene malas intenciones con la doncella no tiene por qué sujetarse a ese eunuco. Al contrario, ¿qué debe hacer esa doncella? ¿Qué debe hacer esa doncella? ¿Cómo? Alguien dijo por aquí. Tiene que denunciar. ¿A quién va a denunciar? Al rey, que ese eunuco le está metiendo mano. Para que ese eunuco sea, ¿qué cosa? Que sea cortado. Hermanos, si la iglesia entendiera todo esto, no existiera tantos abusos de pastores que han abusado hoy por hoy a una vergüenza atroz. Se dan cuenta que ese tema es bastante difícil compartir y bastante tinoso, porque hoy por hoy los pastores se han enseñoreado de las iglesias a tal punto que las iglesias es como su campo de cosecha nada más. Pastores viviendo en la opulencia. Pastores viviendo del dinero de la iglesia y solamente que la iglesia le dé. En otras palabras, ¿sabes qué cosa? A la doncella la prostituyen. Esto hablaré la próxima semana. ¿Cómo un pastor prostituye a la doncella? Le quita la virginidad a la doncella
y luego quiere presentar al esposo a una doncella, entre comillas, cuando ya ha sido quitada su virginidad. ¿Y cómo es que le quita la virginidad? ¿Cómo es que le quita lo que es doncella? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Sabes cómo? Presentando a otro marido. Le lleva a la doncella a que tenga un amorío con otro Dios. No sé si me están entendiendo. Para esto debo explicarle con mucho tino para que usted entienda. ¿Y cuántas iglesias? Escucha, cuando hablamos dice que el juicio vendrá para la madre de las rameras. ¿Has escuchado eso? ¿Qué significa madre de las rameras? Dilo más fuerte. Hay una mamá que tiene hijas rameras, o sea, es una vieja ramera con hijas rameras. Entonces, ¿cuál es la mamá de las rameras? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? La mamá de las rameras es Jerusalén como capital de la nación de Israel. Y ahora, ¿cuáles son las rameritas? Empezando con la hermana mayor, la Iglesia Católica, el judaísmo, y empezando por todas aquellas que han sido desposadas con otros dioses, con otro tipo de influencias. Eso lo miraremos la próxima semana. Escucha con atención, iglesia. ¿Qué tiempos más peligrosos vivimos hoy por hoy? ¿Qué responsabilidad es del púlpito hoy por hoy? ¿Ustedes creen que ser pastor es así tan sencillo? No, requiere de una responsabilidad de vida o muerte. Por eso es que Mateo capítulo 7 menciona esto. Muchos en aquel día vendrán diciendo que yo también fui eunuco, pero yo les diré, no los conozco, malditos, hacedores de maldad. La responsabilidad del liderazgo es, hay una influencia tremenda en el liderazgo, hermano. Ok. La próxima semana continuamos. Pónganse de pie, por favor.